Bueno, vamos a empezar con la tarea que estábamos pendientes. Van a responder, por favor, a la siguiente pregunta. Todavía faltan muchos, ¿verdad? Jefes de grupo. No tanto. 33 personas cuando somos 120. Estoy intentando meter algún punto así de que llamándoles porque están batallando, o sea, no a todos les aparece la reunión. No. Bueno, 84, 85 personas y pues somos como ciento y tantos. Ah, bueno. Ok, chicos, bueno, vamos a empezar. 98 personas, muy bien. Aarón Ulises. Aarón Ulises. ¿No está Aarón? Doctor, dice que está hablando, pero como que no estaba funcionando su micrófono. Bueno, Fidel, entonces empieza tú. Ok.
Fidel, a ver, platícame, ¿qué es un equipo interdisciplinario? Tipo interdisciplinario, pues tengo entendido que pues es como un grupo de personas en la cual cada uno se especializa en cierto ámbito y pues entre todos su función es como solucionar algún problema. ¿Qué característica tiene Fidel, el equipo interdisciplinario? ¿Cuál es la característica principal? O sea, obviamente a lo que quiero llegar es que me digan que es un equipo inter, multi y transdisciplinario. ¿Qué Ah, diferencia hay entre cada uno de ellos y qué caracteriza a cada uno de ellos? mm, pues a lo que entiendo, el Inter pues sería, o sea, todos tienen algo en común. Yo creo que el multi ya como que es, cada uno es más diverso. ¿Y ¿Okay? cuál otro dijo? Transdisciplinario. El trans. ¿Qué puede ser? Mm, Ok, gracias Fidel. Abigail Núñez. ¿Tampoco puedo hablar? Alejandra Félix. Aquí estoy. A ver, pues platícame tú, ¿qué entiendes por equipo interdisciplinario? Bueno, pues yo entendí bueno, los tres equipos que era como, todos tenían participantes de varias disciplinas, ¿no? Pero la diferencia entre el equipo interdisciplinario y multidisciplinario es que, bueno, al menos el multidisciplinario leí que era como una mezcla no integradora de varias disciplinas. Haz de cuenta que en este equipo van a conservar cada quien como sus métodos y sus suposiciones, ¿no? Y en el interdisciplinario ya se va a usar como los métodos ya en conjunto, no nada más. Cada disciplina va a integrar estos conocimientos y en el multidisciplinario es como cada quien, aunque sí aportan los conocimientos, cada quien va a tener como su caminito, por así decirlo. Es lo que entendí yo. Muy bien, Alejandra. Sí, esa es como una característica muy especializada, o sea, muy especial, ¿no? El hecho de que el interdisciplinario sí, efectivamente son diferentes tipos de profesiones, pero que van dentro de una misma disciplina. ¿Quién me da un ejemplo de disciplina? En el ámbito médico, ¿quién me da un ejemplo de disciplina? Reina Alicia. De disciplina podría ser, por ejemplo, neurología. Ok, muy bien, puede ser, muy bien. ¿Qué integrantes de un equipo de neurología pueden conformar un equipo interdisciplinario? A ver, déjeme pensar un poquito. Ok, Por ejemplo, podría ser que hubiese un cirujano, ok. también, es que no sé si podría haber, por ejemplo, un traumatólogo. Puede ser que forme parte un traumatólogo. Por la cuestión endocrina, podría haber un endocrinólogo también. Ok, ¿qué más?
Un pediatra, a lo mejor. Casi siempre más que pediatra, un neuropediatra. Sí. ¿Qué más? Am, En un servicio de neurología, si tú, por ejemplo, visualizas el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ¿quién crees que conforma ese equipo? am, no se me ocurre nadie, la verdad. O sea, no. Bueno, Diana Luisa Molina, Mande. lo mismo. O sea, dime una disciplina y cómo estaría conformado esa disciplina. Em, pues igual yo iría, por ejemplo, a un cirujano general. Ok, vamos a hablar de la disciplina de la cirugía. Ajá. ¿Cómo estaría conformado un equipo de cirugía? Para que se pueda dar todo un proceso de atención quirúrgica que se requiere, ¿qué tipo de perfiles se requiere? Ok, pues además del cirujano ocuparía los enfermeros. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de enfermeros? Es que Pues dice, los especialistas en cirugía también. ¿cómo? Si hay enfermeros que se dedican a solo asistir. Instrumentistas. Ok, instrumentistas, ¿qué más? Pues Anestesiólogo. Sí, el anestesio, pero falta un enfermero ahí importante también en el... Quirúrgico. Circulante. El circulante, perdón, ya me están durmiendo con sus pocas respuestas. El circulante, muy importante, ¿no? También muy importante el entender. Ok, el anestesio, el cirujano, la circulante, le decimos la porque la mayoría son mujeres, pero bueno, la o el circulante y el la o el instrumentista, ¿no? ¿Quién falta ahí? Patólogo. El patólogo ya está al principio de la disciplina, pero podría formar parte en ocasiones. Pues que siempre es el cirujano y ayudante. El ayudante, exacto, Glenda, muy bien. Entonces, eso, si se fijan, varios, bueno, por ejemplo, ahí existen 3 médicos, ¿no? El anestesio, el cirujano y el ayudante. Esos 3 son médicos, pero también está el enfermero circulante y el instrumentista, que también forma parte como tal del equipo interdisciplinario. Se fijan, es una misma disciplina, la disciplina es la cirugía y en medio de ellos está un equipo de 6 personas con diferentes perfiles, pero todos encaminados a la misma disciplina que es la cirugía, ¿no? Entonces, eso es la cirugía. Otro ejemplo, pues por supuesto que es la rehabilitación. ¿Sí? La rehabilitación es otra disciplina de la medicina y que dentro de esa es la rehabilitación es una disciplina que por excelencia tiene un gran equipo, ¿no? Está el médico en rehabilitación, está el terapeuta, está físico, el terapeuta del lenguaje, está el terapeuta ocupacional, está el terapeuta recreativo de inclusión, el maestro de deportes o terapia de deportes, está el psicólogo, está el trabajador social, ¿sí? Principalmente. Y por supuesto, la persona de atención al público, la asistente o la secretaria, ¿no? Entonces, eso es el equipo, por ejemplo, interdisciplinario de rehabilitación. Esa es una disciplina. Entonces, y así se pueden ir buscando la disciplina de la psiquiatría, la disciplina de la ginecología, la disciplina de, o sea, cada disciplina, cada
área pues tiene su disciplina y cada disciplina tiene su equipo interdisciplinario. Todos trabajan, en la característica de este equipo es que todos trabajan para un mismo fin, ¿sí? Todos trabajan para un mismo fin y todos conocen del mismo tema, pero cada quien hace su trabajo, cada quien hace su chamba, ¿sí? Y la característica es que existe un líder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo multidisciplinario? ¿Qué diferencia hay en el multidisciplinario? ¿Quién me dice? Que hay diferentes formaciones académicas entre los que participan. No. Aquí, por ejemplo, ¿quién habló? Diana. Ariadna. Ariadna, mira, la diferencia es que, por ejemplo, en el equipo interdisciplinario hay diferentes perfiles profesionales. Hay terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería también faltaba, enfermería. Todos esos tienen diferentes perfiles profesionales. En el multidisciplinario también, pero ¿qué característica? Y lo dice su nombre, multidisciplinas. Entonces, la característica del multidisciplinario es, ¿quién levantó la mano? Francisco. Sí, es por ejemplo las diferentes instituciones de que ISSSTE son. Puede ser también, si lo vemos desde la perspectiva salubrista, sí, podríamos como entenderlo de esa forma, pero dentro del mismo hospital, Francisco, existen equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿Y qué significa multidisciplinarios? Pues que existen diferentes o muchas disciplinas en ese equipo. Ejemplos. ¿Alguien sabe un ejemplo de esto? Si no, para explicárselos. Terapia intensiva con la unidad de quemados, por ejemplo. Ok, ahí me parece un poquito más ejemplificado, un poquito mejor. Terapia intensiva. Intensiva. Ahí, por ejemplo, Francisco, ¿cómo estaría conformado un equipo multidisciplinario? Pues ambas tienen sus especialistas, pero tienen como que están aparte, pues son parte del mismo sistema, pero trabajan como una unidad, pues aparte. Sí, ok, muy bien. Entonces, las disciplinas forman parte de, aquí hay diferentes disciplinas que conforman el equipo. Puede ser, por ejemplo, la disciplina de la cirugía, la disciplina de la rehabilitación, la disciplina de la medicina interna, la disciplina de la, pues, bueno, dentro de la medicina interna está esto, ¿no? Bueno, están esas tres disciplinas, por ejemplo. Y para este paciente quemado, tenemos un paciente quemado como ejemplo, sabemos que el paciente quemado, sobre todo el gran quemado, son pacientes que de alguna manera van a requerir de una atención multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto de multi? Muchas disciplinas trabajando para un mismo fin y cada quien trabaja de forma separada totalmente, ¿sí? Aquí no existe o existe una mínima comunicación entre las disciplinas, lo único que se busca es que cada quien atienda una parte de ese paciente, ¿no? El paciente quemado o el gran quemado principalmente es un paciente que requiere de muchas disciplinas y, por ejemplo, va a requerir de cirugía y dentro de la cirugía, dentro del equipo multidisciplinario de la cirugía tiene su equipo interdisciplinario. La cirugía, por ejemplo, aquí me hace falta el GIS, pues aquí es donde tengo problemas con ustedes. Yo estoy haciendo mis esquemas aquí en mi cuaderno, pero no lo pueden ver. Entonces, la cirugía tiene su equipo interdisciplinario y a su vez va comandado por una persona que es el cirujano. Se le pide interconsulta para valorar este quemado y ver qué cirugías puede requerir. Gastrostomía, puede requerir a lo mejor alguna amputación, puede requerir debridación, puede requerir muchísimas cosas, ¿no? Entonces tiene su equipo. También tiene o requiere del equipo de la medicina interna, ¿no? Y esa medicina interna a su vez tiene su equipo interdisciplinario, todo lo que tiene que ver con interna, enfermería, médico internista, intensivista,
¿Qué les gusta? El infectólogo, la nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, y también va y deja su valoración, deja su nota de evolución y le da seguimiento, pero trabaja totalmente aparte del equipo de cirugía. De hecho, normalmente, si han tenido oportunidad de estar en el hospital, van a ver que sus equipos médicos y demás, tanto el cirujano como el internista, todo el tiempo se van a estar peleando. Es ¿por qué le dejó esto? ¿Por qué hizo aquello? Todo el tiempo van a estar peleando. Entonces, el equipo multidisciplinario casi siempre trabajan por separado. No es lo ideal, pero trabajan por separado. Y también, por ejemplo, en este mismo equipo multidisciplinario también se encuentra el equipo de rehabilitación. ¿Por qué? Porque el equipo de rehabilitación requiere una interconsulta para evaluar al paciente y determinar si va a requerir órtesis, prótesis, movimientos, posicionamiento, valoración psicológica, si va a requerir cuidados de enfermería, etcétera. Entonces va a requerir del enfermero en rehabilitación, va a requerir del terapeuta físico, va a requerir del terapeuta pulmonar, va a requerir de psicología y quizá el trabajador social, ¿no? Entonces ahí está sus equipos. Entonces, son 3 equipos, rehabilitación, cirugía y medicina interna, con sus respectivos equipos interdisciplinarios y entre todos, cada uno de ellos va a ir a dejar su nota, a veces se puede comunicar con los otros equipos, pero a veces no, pero cada quien trabaja por su lado, ¿no? Eso es, cada quien busca sus equipos. ¿Y cuál sería la diferencia entre el equipo transdisciplinario? ¿No? ¿Qué significa trans? No es lo que están pensando, pero ¿qué significa trans? Según yo, la diferencia es que el transdisciplinario como que se aportan información entre las disciplinas para llegar al objetivo, pues al mismo objetivo que tienen. Exacto, muy bien, José Alejandro. Trans significa que yo me convierto en otro, ¿no? Es como estas personas que se están haciendo trans y que se cambian de sexo, por ejemplo. Aquí no quiere decir que me va a llegar el bisturí y me voy a convertir en internista, o me voy a convertir en cirujano, o me voy a convertir en... No se trata de eso. Se trata de que yo, como rehabilitador, tengo que entender perfectamente el trabajo del cirujano y tengo que entender perfectamente el trabajo de medicina interna y tengo que entender el trabajo de todas las personas que le van a meter mano al paciente. ¿Sí? Yo tengo que entender que el cirujano, para poder operar, va a requerir de que mi paciente se encuentre en óptimas condiciones. El médico internista tiene que entender que lo tiene que tener libre de infecciones, lo tiene que tener libre, estable hemodinámicamente, estable metabólicamente, estable hemodinámicamente. Todo eso tenemos que entender el trabajo del otro. Entonces, en ese sentido, me hago como el trans, ¿no? O sea, me transformo en el entendimiento de la otra persona, entiendo perfectamente su trabajo y mi trabajo lo hago acorde a lo que va a hacer el otro para no interrumpir y viceversa, ¿no? El cirujano, por ejemplo, entiende perfectamente los objetivos de rehabilitación y va a operar donde tiene que operar para sacarle mayor jugo al funcionamiento de mi paciente, ¿no? Entonces, eso es el equipo trans. Igual, cada una de las disciplinas va a trabajar alrededor de ese paciente, pero la diferencia es que en este equipo transdisciplinario existe una conversación muy directa y no se avanza si no se toman acuerdos entre todos, ¿sí? No se avanza, ¿por qué? Porque se tienen que tomar las perspectivas de todos los integrantes que van a meterle mano ahí, sobre todo los cabezas de las diferentes disciplinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que conoce, pues, el trabajo de todo su equipo, y sabe perfectamente en qué le va y va a comunicar a su vez a los otros integrantes del equipo interdisciplinario para que todos puedan conocer de todo, ¿sí? Sí, es como algo muy utópico, casi no se ve este tipo de equipos en los hospitales, porque muchas veces hay cuestiones de tiempos,
hay problemas de tiempos, hay problemas económicos. Para tener un equipo transdisciplinario se requiere mucha inversión económica, mucha inversión en tiempo, una estructura en el modelo de atención muy, muy rígida y muy, muy compleja. Y por supuesto, algo muy importante que que a los médicos nos cuesta mucho trabajo es controlar el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo trabaja el cirujano, cómo trabaja el médico internista, y a su vez ellos batallan mucho para saber cómo trabajo yo. Entonces todo el tiempo nos estamos peleando. ¿Por qué? Porque no tenemos como esa empatía por lo que el otro trabaja. Y eso es un mensaje que le quiero dejar a ustedes, ya a lo que ustedes se dediquen más adelante, si van a ser internistas, cirujanos, pediatras, lo que ustedes se dediquen a hacer. Lo idóneo en todos estos equipos es que todos tengamos una posibilidad de tener empatía por el otro, un trans equipo, ¿no? Donde no se pongan el pie, sino más bien se apoyen y se entiendan. Yo voy a trabajar en base a lograr mis objetivos, pero pensando en que todo mi trabajo no va a interferir el del otro, al contrario, le va a ayudar. Y en la medida de lo posible voy a compartir mis conocimientos con el otro, con la intención pues con la intención de que el paciente logre los objetivos que nos hemos trazado, sin ser yo protagonista, sin ser yo aquí el Juan Camaney, el que vino a salvar el mundo. No, aquí nosotros es la invitación a que el equipo médico y todo el equipo de salud, porque eso es muy importante, chicos, la verdad que eso lo van a empezar a ver ya en el internado, cuando empiecen a hacer sus prácticas, van a ver cómo se maneja un hospital, y la verdad es un desfiladero de divas, ¿no? Porque tenemos divas en enfermería, tenemos divas en laboratorios, y sobre todo lo van a ver en el IMSS o en los institutos. Van a ver divas en medicina, va a haber divas en la administración, va a haber divas en todas partes. Y es una competencia tan terrible, por eso es que yo no me quise quedar a trabajar en esas instituciones, porque la verdad se vive un ambiente muy complicado, ¿no? Y es vilmente el no querer trabajar en equipo o el resistirnos a querer trabajar en equipo, ¿no? Ustedes pues son médicos y pues van a estar conviviendo con pacientes, van a estar conviviendo con enfermeros, van a estar conviviendo con familiares de pacientes, van a estar conviviendo con psicología, con trabajo social, y todos tienen un objetivo. Y tan fácil es, digo, yo sé que cada uno tiene un objetivo, ¿no? El cirujano, pues lo que él quiere es salvar, quitar la parte del cuerpo que está afectando, ¿no? O cortar porque tienen que romper algo para volver a coser, y ese es el objetivo. Pero ¿y luego qué complicaciones le voy a dejar yo con esto? Entonces tenemos que ver la postura de los objetivos de todos, porque yo no soy un todólogo, por algo son las especialidades, por algo yo tengo que estudiar una carrera, una especialidad, y los demás otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo, un paciente, imagínense, con diabetes, o volvamos al ejemplo del gran quemado. El gran quemado es una situación bien complicada, ¿no? Requiere de muchísimas personalidades, muchísimas profesiones para poder salir adelante. Desde el urgenciólogo que lo recibe con todo su equipo de trabajo, hasta el psicólogo que le ayuda a mejorar su calidad de vida y que le ayuda a mejorar su autoestima para poder llevar una vida lo más completa. Y en ese inter pasa por una serie de profesionistas que en verdad cada uno puede darle una opinión diferente. Y muchas veces lo único que hacemos es confundir mucho al paciente. Entonces, siempre tenemos que tener empatía. Sí, buscar nuestro objetivo, defender nuestra postura como médicos en la especialidad que cada uno decida, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es buscar, en verdad, respetar mucho la decisión del otro profesionista y ponernos de acuerdo. Yo no tengo la obligación de saber todo, pero sí tengo la obligación de preguntar cuando yo tengo cuando tengo alguna duda o cuando tengo alguna emoción de querer hacer algo con ese paciente, pero su médico de cabecera o su médico encargado, su médico tratante es otro. Entonces es comunicarle:
oye, fíjate que tengo esto otro con el paciente, ¿cómo ves? Obviamente eso es muy utópico, casi nunca se ve, es muy difícil manejarlo, porque la verdad, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene su estructura, es bien complicado el embonar las atenciones de todos para que puedan tener un espacio para conversación, pero en la medida de lo posible que ustedes puedan, sobre todo en la medicina privada o en institutos o instituciones como la que yo estoy laborando, donde sí tenemos la posibilidad de engranar el trabajo de un ortopedista, por ejemplo, con el rehabilitador, con el neurólogo y el genetista, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es algo que en la medida de lo posible, pues hay que buscar. Espero que haya quedado claro esto de los equipos multi, inter y transdisciplinarios, y si no, les invito a que en verdad los estén estudiando, ya que es algo con lo que ustedes van a lidiar toda su vida. Si ustedes se dedican a la medicina, cualquier especialidad o rama que ustedes quieran, van a ocupar de trabajar en equipo, y es bien importante que entiendan esto y que lo sepan llevar a la práctica, ¿sale? Bueno. Vamos a platicar ahora el siguiente tema, que es la parálisis cerebral. Nos vamos a ir un poquito más dirigido a lo que es una de las patologías más comunes en rehabilitación y sobre todo en la rehabilitación pediátrica. A lo mejor en la rehabilitación general difícilmente lo ven, pero en la rehabilitación pediátrica es el pan de cada día. Todos los días tenemos pacientes con parálisis cerebral, ya que la tasa de nacimiento con niños con parálisis cerebral es muy alta. Y hoy por hoy, pues es la atención en rehabilitación pediátrica más común. Es la discapacidad infantil más común que existe sobre toda la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a empezar entendiendo que, bueno, viendo qué estudiaron o qué sacaron de lo que es la parálisis cerebral, ¿sale? Vamos a ir construyendo este conocimiento. Y me va a hablar Bárbara. Creo que nunca le he preguntado a Bárbara. Bárbara Lisset Castro. Sí. A ver, platícame, Bárbara, ¿qué leíste? ¿Qué es la parálisis cerebral? La parálisis cerebral, lo que yo leí, según esto es un grupo de trastornos, porque usted se refirió a la parálisis infantil, ¿verdad? Sí. Bueno, es un grupo de trastornos que afectan la capacidad motora del individuo, del paciente, ya sea que sea espástica, que tenga movimientos involuntarios o que tenga una dificultad para coordinarse o mantener la postura como, ¿cómo se podría decir? Equilibrio. Okay. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otro concepto. Gracias, Bárbara. Ahí me voy siguiendo con Vladimir Iván Brin. Ese ya le he preguntado mucho. Vámonos con los últimos. Vivian Rivera, esa también. Víctor Joel Zamorano. Víctor Joel. Aquí. Ok, Víctor. ¿Otro concepto que tengas de parálisis cerebral? Pues es un grupo de trastornos en donde el órgano del cerebro, de las cortezas, interrumpen muchas de las vías implicadas en el movimiento y también en el sensorio o en el intelecto. Ok, muy bien, muy bien. Sí, principalmente, pues, disfunción intelectual, a grandes rasgos. Sí, ahorita con lo que platicaba ahorita Bárbara, que nos decía que es un grupo de trastornos, sí, son trastornos ocasionados, ahorita me van a decir por qué está ocasionado, pero es caracterizado por alteraciones motrices y todo lo que concierne a la motricidad del ser humano, ¿no? O sea, el equilibrio, el control motor, la fuerza, la sensibilidad, pero no es todo, Bárbara, ahí te quedaste corta pues con eso. Y lo que dice Víctor es que aparte de la situación motriz,
la parte intelectual, y todavía le faltó más a Víctor, ¿eh? O sea, porque también no nada más es la parte intelectual, hay otras áreas del funcionamiento neuronal que también están implicados en esto, ¿no? Hay situaciones también a nivel del habla, que es una situación totalmente diferente a un problema motriz. Es totalmente diferente. Hay cuestiones del habla, hay cuestiones del intelecto, hay cuestiones del comportamiento, ¿no? Que también tienen alteraciones del comportamiento de los niños con parálisis cerebral. Hay alteraciones visuales y hay alteraciones auditivas, ¿no? O sea, prácticamente todas las funciones neurológicas se pueden llegar a ver afectadas en mayor o menor medida. ¿Quiere decir que siempre un niño con parálisis cerebral va a tener todo? No. ¿De qué va a depender? A ver, vámonos con Víctor, ya me dijo, Verónica Paredes Juárez. Verónica. Sí, aquí estoy. ¿De qué va a depender que yo tenga una alteración motriz, intelectual, auditiva, visual, comportamiento, lenguaje? O sea, ¿de qué va a depender que yo manifieste una alteración de este tipo y qué va a hacer que no la tenga? Por un desarrollo anormal en el cerebro o un daño que afecta. Verónica, se oye muy bajito tu audio. ¿Podrías subirle o hacer algo? ¿Ya me escucho mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Bueno, decía que es causado por un desarrollo anormal del cerebro o un daño en el mismo cerebro que va a afectar la capacidad, pues, en este caso, si estamos hablando de parálisis infantil, cerebral, perdón, pues la capacidad del niño para controlar, pues, todo lo que estaba mencionando ahorita, ya sea el movimiento, también, pues, venía involucrado, pues, la capacidad intelectual, la fuerza, el control motor. ¿A eso se refiere? ¿O? Sí, pero ¿de qué depende de que yo...? Porque hay niños que manifiestan alteraciones motrices y nada más, ¿eh? Y hay otros niños que tienen alteraciones visuales, motrices y de lenguaje. Ajá. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Se refiere a los factores de riesgo? No. Voy a ponerles fotografías para que puedan como captar un poquito más. Pero váyanle pensando. Doctor. Mande. Soy Dulce. ¿No sería por dónde se localiza la lesión o hasta dónde se extiende la lesión, que por eso unos presentan motrices dependiendo del área que está dañada? Sí, muy bien, me parece genial esa posibilidad. Bueno, a ver, regreso con ustedes, acá están. Sí, ¿quién habló, perdón? Dulce Maldonado. Muy bien, Dulce, perfecto, esa es la respuesta. ¿De qué depende de que yo desarrolle una manifestación o un trastorno de cualquiera de mis funcionalidades? Depende del lugar específico de mi cerebro y en específico de mi corteza cerebral donde se llevó a cabo la lesión. No es lo mismo que yo tenga una parálisis discinética a tener una parálisis, por ejemplo, espástica, una parálisis flácida, una parálisis atetósica, ¿sí? O discinética, ¿no? O sea, ¿de qué va a depender esto? Pues depende vilmente de la localización. ¿Dónde fue la injuria? La injuria, bueno, es una palabra sajona que se españoliza, el injury que le llaman, ¿no? En inglés. Es una injuria, es una lesión, donde se lleva a cabo la lesión cerebral y que se va a manifestar en un trastorno, cualquiera de todos estos que ya mencionamos. Puede ser a nivel de la corteza 4, puede ser a nivel de los ganglios de la base,
puede ser se me fue el nombre, en la corteza, en la corteza número 17, 18 y 19, puede ser o sea, puede ser en diferentes, puede ser en cerebelo, ¿no? Entonces, puede ser en la corteza prefrontal, puede ser a nivel de la corteza temporal, puede ser en el área de Brodmann, o sea, de Broca, perdón. Entonces, todo eso va a hacer que mi manifestación sea totalmente diferente. Obviamente, si tengo complicaciones, aparte de tener un trastorno motriz, más un trastorno de lenguaje, más un trastorno, puede ser que me haya afectado la gran mayoría de mi cerebro, o incluso todo. Afecta a todo mi cerebro, y afectar todo ese cerebro, muchas veces, porque todavía, a pesar de eso, siguen vivos, pues porque hay ciertas áreas que son, que tienen resiliencia, le llamamos nosotros, y existe la plasticidad neuronal. Me van a buscar, por favor, de tarea, ¿qué es la plasticidad neuronal? ¿Sale? Me van a explicar bien de dónde viene, cuáles son las teorías, qué se hace para generar plasticidad neuronal, y me lo van a presentar, por favor. ¿Ok? Entonces, de eso depende el que yo desarrolle cierto trastorno o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue con ya entendimos entonces que era la parálisis cerebral, y la parálisis cerebral, si nos vamos a los conceptos, es una lesión que tipo permanente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de lesión permanente? Es una lesión en nuestro cerebro que se ocasiona de una sola vez y ya no se modifica. Muchas veces, doctores, tenemos la idea de que por el hecho de que los pacientes mejoren o que los pacientes empeoren en sus trastornos, decimos que la parálisis cerebral empeora o mejora, y no es así. La parálisis cerebral es algo permanente, es algo que pasa en un solo momento de tu vida y ya no vuelve a pasar. Ya no, o sea, ya no va a ir progresando, pues no, es una lesión permanente, no progresiva, del sistema nervioso central a un inmaduro. ¿Qué quiere decir? Si a mí me da, si a ustedes ahorita, la edad en la que tienen, les falta oxígeno o hay una injuria cerebral en este momento, no les va a dar parálisis cerebral, les va a dar un IBC isquémico, pero no les va a dar una parálisis cerebral. Eso quiero que esté bien, bien, bien claro. La parálisis cerebral es una lesión permanente, no progresiva, del sistema nervioso central, pero que no ha terminado de madurar. ¿Cuándo madura por completo nuestro cerebro, chicos? Creo que ya se los había comentado. Pero ¿cuándo madura nuestro cerebro? 24, dijo. ¿24 qué años? Sí, algo así, ¿ok? No, a los 27. No. A los 2 años. A los 2 años madura en un 90%. ¿Quién contestó? Yo, Valeria. Valeria. A los 2 años tenemos el 90% de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra maduración total de nuestro cerebro. Pero realmente hasta los 5 años es cuando nuestro cerebro termina de hacer una migración neuronal y todos los procesos de maduración neuronal. ¿Sí? Hasta los 5 años de vida. ¿Por qué? Pues porque así es como están la genética del cerebro, así es como se encuentra, ¿no? Empieza a partir, ¿cuándo empieza el desarrollo neuronal? Chicos, platíquenme eso ya lo vieron en genética. Vania, Sofía. ¿Se refiere a cuándo se comienza a formar todo? Sí, ¿cuándo se empieza a formar? Desde la 3ª semana. Exacto, Guillermo. A la 3ª semana de gestación empieza a formarse la placa neural. A partir de ahí, el ectodermo empieza a diferenciar sus células
a las neuroblastos. Y los neuroblastos empiezan a diferenciar poco a poco en células que van a empezar a migrar y a empezar a formar como tal las diferentes estructuras en el transcurso de nuestro desarrollo. Tercera semana hasta los 5 años de vida extrauterina, nuestro cerebro va a estar sufriendo cambios de maduración, ni antes de la tercera semana ni después de los 5 años. Es por eso que después de los 5 años, nuestro cerebro tiene una menor capacidad de plasticidad neuronal. Eso lo van a ver cuando empiecen a estudiar este tema y cuando hagan esta tarea. Pero de los 3 meses a los 5 años, la plasticidad es una norma y es una regla. Todos los niños a esa edad, por eso muchas veces nos han escuchado que la expresión de que los niños son de chicle o son de plastilina, son súper moldeables. ¿Por qué? Porque en esos 5 años los niños, y sobre todo en los primeros 2, es cuando los niños tienen una capacidad de réplica neuronal increíble. Después de los 5 años ya no existen. Existen ciertas teorías que nos dicen que hay neuroplasticidad. Después de los 5 años sí lo hay, y nosotros los hemos visto, en nuestra práctica clínica en los adultos, claro que mejoran, pero no es la misma como mejoran los pacientes, ¿no? Entonces, con los pacientes pediátricos antes de los 5 años. Y por eso es que se dice que la plasticidad neuronal principalmente se da en esas épocas, ¿no? Entonces, la maduración neurológica se da hasta los 5 años. Entonces, continuamos con la definición. Lesión permanente, que no se les olvide, lesión permanente, no progresiva del sistema nervioso central a un inmaduro, ¿sí? Eso es la definición de la parálisis cerebral, que por supuesto va a afectar diferentes funcionalidades de la persona, como el movimiento, la postura, la visión, el lenguaje, la sensibilidad y muchísimas otras funciones cerebrales el resto de su vida. Los pacientes que les da parálisis cerebral, por supuesto, no es algo que, por eso les digo que es permanente, no cambia, ni mejora, ni empeora. Simplemente genera plasticidad neuronal. Y eso puede hacer que mejore su funcionamiento, mas no mejora la lesión cerebral. La lesión cerebral, hagan de cuenta que es como una cicatriz. Cuando ustedes se cortan una parte de su cuerpo, las manos, la pierna, no sé, alguien, me imagino, aquí tiene cicatrices. A ver, ¿la piel que tiene cicatrices es igualita que la anterior? No, ¿verdad? Entonces, esa piel, si bien es cierto, cubrió la necesidad de una piel, pero no es piel, es un tejido diferente, ¿sí? Es un tejido diferente a la piel. Cumple su función, pero no es la misma. Entonces, es igual en el cerebro. Hay una lesión así como una cicatriz. Hay una lesión que cubre la función de esa parte del cerebro, pero no hace, o sea, cubre una parte de la función, pero no la cubre en su totalidad. Por lo tanto, es la lesión permanente y va a durar toda la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la parálisis cerebral. Muy bien. Ya me decían más o menos por qué se presentaba así. Ahora sí, me van a platicar cuál es la etiología. A ver, vamos con el siguiente. Sergio Enrique López. Ouch. Sí. Sergio. Sí, ¿me escuchan? Ah, ya te escucho. Ahora sí, dime. ¿Cuál es la etiología de la parálisis cerebral? Permítanme, estoy checando mis apuntes. No, creo que no encontré etiologías. No hay mucho. Pero normalmente nacen así, ¿no? Según yo. No A sé. veces pueden ser un trauma. Doctor. Sí.
Creo que las causas son prenatales, perinatales o... ¿Cómo se llama ya después? Postnatales. Dulce. A ver, Dulce, muy bien. Primero que nada, la etiología como tal de la parálisis cerebral no se conoce a ciencia cierta, se tienen teorías y se clasifican factores de riesgo perinatales para desarrollar una parálisis cerebral y son esas que tú estás mencionando, durante y post, ¿no? El nacimiento. Entonces, muy bien, así es como los vamos a clasificar, Sergio, para que no se te olvide. Está súper, tú pones etiología de la parálisis cerebral en el rincón del vago y te lo dice, ¿eh? Entonces, pre, peri y post. ¿Cuáles son las causas prenatales o pregestacionales? ¿Cuáles son esas causas? ¿Quién tiene levantada la mano? Yo, Ariadna. Ariadna, a ver, ¿ibas a contestar algo? Sí, pero si quiere, pues no. No, pues sí, sí quiero. Bueno, lo digo, los factores prenatales. Sí. Bueno, pues o sea, se dividen en diferentes, ¿no? Están los maternos, que son pues de la madre, las alteraciones en la placenta que puedan ocasionar una parálisis cerebral y los factores fetales. Por ejemplo, los maternos podrían ser alguna enfermedad autoinmune que tenga la madre o hipertensión también puede ser. Y hay otras también. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, platícame. ¿Qué más? Este es un tema, la verdad, que la teología de la parálisis cerebral, donde podemos hablar un montón. Ricardo Alexander. Buenas tardes, doctor. Pues encontré, por ejemplo, si el bebé es prematuro, eso puede causar también, servir como etiología para que el niño desarrolle parálisis cerebral. O también, pues una encefalopatía neonatal, también como ya mencionaron antes. O infecciones, como ya dijeron también. Pero realmente no encontré otras cosas además de eso. Ok. ¿Alguien más que me pueda hablar acerca de los factores prenatales o pregestacionales? Todavía hay mucho que hablar de esto, ¿eh? Pues yo encontré acerca de infecciones intrauterinas, Ok. también venía mucha información sobre retraso en el crecimiento intrauterino y alteraciones genéticas como tal. También la administración de teratógenos o la exposición de teratógenos en el embarazo hacia la madre. Ok. Bueno, ¿qué es lo que ustedes en la historia clínica, hay un equipo de ustedes, un grupo de ustedes que nos quedamos a ver la historia clínica los días miércoles en la tardecita, después de la clase teórica, ¿no? ¿Qué parte de la historia clínica preguntamos estos factores? En los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Puede ser que ahí esté una parte, principalmente ¿dónde? Más que en los ginecobstétricos. En los antecedentes personales patológicos. No. Piensen en el niño. Doctor, ya se pasó la hora, es que tenemos clase. Es verdad, chicos, perdón, no me había fijado.
Bueno, nos quedamos en la etiología. Chicos, por favor, necesito que lean más. Sergio, los que no contestaron en verdad. Yo les digo que les doy muy libre la clase para que en verdad no estén estresados. Pero si no cooperamos, les voy a pedir a cada uno de ustedes que haga una presentación. ¿Vale? Entonces, les encargo eso, por favor. Nos vemos mañana. Muchas gracias.